El pasajero equivocado. David era taxista en la ciudad. Le gustaba trabajar de noche, cuando las calles estaban más tranquilas. Una madrugada, mientras conducía por una avenida solitaria, su radio sonó con una nueva solicitud: recoger a un pasajero en las afueras de la ciudad. No era común que alguien pidiera un taxi desde un lugar tan apartado, pero el dinero era dinero. Aceleró. Después de unos minutos, llegó a un camino de tierra rodeado de árboles. Allí, bajo la luz tenue de un farol, un hombre vestido con un traje viejo esperaba de pie. David se extrañó, pero bajó la ventanilla. ¿Taxi?, preguntó. El hombre ascendió sin decir una palabra y subió al asiento trasero. David miró por el espejo retrovisor. El pasajero tenía la piel extremadamente pálida y los ojos hundidos. Le dio una dirección sin emoción en la voz, como si hablara por inercia. Mientras conducía, David sintió un escalofrío. Cada vez que miraba el espejo, el pasajero parecía más cerca. Aunque no se había movido de su asiento, su reflejo en el espejo estaba más cerca del suyo, como si estuviera justo detrás de su hombro. Tragó saliva y desvió la mirada a la carretera. ¿Viene de alguna fiesta?, preguntó, tratando de aliviar la tensión. Vengo de casa, susurró el hombre. David no quiso seguir con la conversación. Faltaban pocos minutos para llegar cuando, de repente, el hombre dijo con voz más firme: «Aquí está bien». David frenó el auto. Pero cuando giró la cabeza para cobrarle, el asiento estaba vacío. El hombre había desaparecido. Con el corazón acelerado, miró la dirección que le había dado. Era un cementerio. Sin perder un segundo, pisó el acelerador y se alejó de ahí lo más rápido que pudo. Al día siguiente, todavía tembloroso, decidió buscar información sobre el lugar. Descubrió que hacía años, en ese camino, un hombre había muerto en un accidente, tratando de tomar un taxi. David no podía olvidar aquella noche. Intentó convencerse de que todo había sido su imaginación, pero algo en su interior le decía que no era así. Al día siguiente, todavía inquieto, decidió regresar al cementerio. Quizás, si investigaba más, podría encontrar una explicación lógica. Aparcó su taxi cerca de la entrada y caminó entre las lápidas. El lugar estaba en silencio, salvo por el sonido del viento y el crujir de la grava bajo sus zapatos. Entonces lo vi. En una de las lápidas más antiguas, encontró el nombre que coincidía con la dirección que su pasajero le había dado: Raúl Méndez, fallecido en 1987. El aire se volvió denso a su alrededor. De pronto, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si alguien estuviera de pie justo detrás de él. Se giró de golpe. No había nadie. Pero entonces, sonó su teléfono. Con las manos temblorosas, lo sacó del bolsillo. En la pantalla, un número desconocido. No quería contestar, pero algo lo obligó a hacerlo. «Hola». Su voz apenas fue un susurro. Al otro lado, una voz distorsionada y susurrante respondió: «Gracias por traerme a casa». David sintió que su cuerpo se congelaba. Antes de que pudiera reaccionar, la llamada se cortó. Corrió de vuelta a su taxi, subió el motor y pisó el acelerador. Pero justo cuando miró por el espejo retrovisor, vio al hombre de traje sentado en el asiento trasero, sonriendo. David gritó y perdió el control del auto. Lo último que vio antes de que todo se volviera negro fue aquel rostro pálido acercándose a él. Días después, en las noticias apareció un breve reportaje: un taxi había sido encontrado chocado contra un árbol cerca del cementerio. Dentro, no había señales del conductor. Solo el asiento trasero estaba mojado, como si alguien hubiera estado sentado allí bajo la lluvia. David despertó en la oscuridad. Un dolor punzante en la cabeza lo hizo gemir. Intentó moverse, pero su cuerpo estaba entumecido. No podía ver nada, solo sentía el frío y el olor a tierra húmeda. Con esfuerzo, recordó lo último que había sucedido: el taxi, el choque, el pasajero en el asiento trasero. El miedo lo toca como una ola helada. Lentamente, sus ojos se acostumbraron a la penumbra. Estaba en un espacio reducido, rodeado de madera. Un ataque. El pánico lo invadió. Empezó a golpear con los puños la tapa, gritando con todas sus fuerzas.
Sáquenme de aquí. Ayuda. La desesperación se apoderó de él hasta que escuchó algo que lo hizo enmudecer. Un susurro. Muy cerca. Dentro del ataque con él. Te lo dije, ya estoy en casa. Algo frío le rozó el rostro en la oscuridad. David quiso gritar, pero el aire le faltó. Sus uñas rasgaron la madera hasta que la piel de sus dedos se desgarró. La tierra comenzó a filtrarse por las rendijas, llenando sus pulmones con polvo y muerte. Arriba, en la superficie, el viento soplaba suavemente entre las tumbas. El cementerio estaba en calma. Solo una lápida nueva rompía la monotonía del paisaje. David Hernández 1992 a 2024. Siempre conduciendo hacia lo desconocido. Y sobre la lápida, un taxi negro estacionado, con la luz del asiento trasero aún encendida. Meses después de la desaparición de David, comenzaron a surgir rumores entre los taxistas de la ciudad. Algunos aseguraban haber visto su taxi circulando por las calles de madrugada, con el asiento trasero iluminado pero sin conductor al volante. Otros decían que pasajeros desconocidos lo abordaban sin saber el destino que les esperaban, y nunca más regresaron a ser vistos. Una noche, Javier, un joven taxista, escuchó en la radio una solicitud de servicio en las afueras de la ciudad, justo en la misma zona donde David había desaparecido. Nadie aceptó el viaje. Por curiosidad, Javier decidió investigar. Condujo hasta el punto indicado. Al llegar, vio algo que le heló la sangre. El taxi de David. Estaba allí, en la penumbra, con el motor encendido y la luz trasera parpadeando. Javier se bajó de su auto y se acercó con cautela. A través de los vidrios polvorientos, vio que había algo en el asiento del conductor, un cadáver esquelético vestido con un uniforme de taxista. El corazón le martilleó el pecho cuando vio el rostro del cadáver. Era David. Retrocedió, pero entonces su radio emitía un chirrido estático. De entre el ruido, una voz distorsionada susurró: «Te toca conducir». Las puertas del taxi se abrieron de golpe. Una fuerza invisible lo arrastrará hacia adentro. Javier gritó y luchó, pero en un parpadeo, ya estaba sentado al volante. Su cuerpo no le respondía. Sus manos se aferraron al volante por sí solas. El motor rugió y el taxi comenzó a moverse. El espejo retrovisor le desarrolló una imagen aterradora. David estaba sentado en el asiento trasero, con su piel cadavérica y una sonrisa vacía. «Es tu turno ahora», susurró el espectro. El taxi aceleró y desapareció en la niebla de la madrugada, buscando un nuevo pasajero. Desde entonces, los taxistas de la ciudad evitan las afueras después de la medianoche. Dicen que si ves un taxi negro sin conductor, mejor no levantes la mano. Porque si lo haces, será tu último viaje. Javier intentó gritar, pero su voz no salía. Su cuerpo ya no le pertenece. Sus manos se movían solas sobre el volante, siguiendo un camino que no conocía. Afuera, la ciudad parecía borrosa, como si estuviera atrapada en un sueño, o en una pesadilla. Desde el asiento trasero, el espectro de David lo observaba con esa sonrisa vacía. «Pronto lo entenderás», susurró. «El taxi necesita un conductor». Javier quiso apartar las manos del volante, pero era inútil. Su reflejo en el retrovisor no era el suyo, era el de David. Su piel se veía pálida, sus ojos hundidos. Él se estaba convirtiendo en el nuevo taxista maldito. Las luces de la ciudad parpadeaban, y de repente, el taxi se detuvo solo en una esquina oscura. Javier no quería hacerlo, pero su brazo se movió sin su permiso y presionó el claxon. Un pasajero salió de las sombras. Era una mujer con aspecto cansado, cargando una maleta. Se inclinó hacia la ventana con una sonrisa amigable. «¿Libre?», preguntó. Javier intentó gritarle que corriera, que no subiera, pero su boca no emitió ningún sonido. Solo pudo asentir con la cabeza. La mujer subió al asiento trasero y le dio una dirección. «Gracias, de verdad. No hay muchos taxis a esta hora». Javier pisó el acelerador sin quererlo. El auto avanzó. Su primer pasajero. A cada metro, su cuerpo sentía que se desvanecía, como si su alma estuviera siendo absorbida por el taxi. El motor rugía de una forma extraña,
como si se alimenta de algo más que gasolina. De repente, en el espejo retrovisor, vio que la mujer comenzaba a cambiar. Su piel se volvió pálida, sus ojos oscuros. Sonrió de manera antinatural y le susurró: «No te preocupes, yo también fui conductora una vez». El taxi rugió y desapareció en la neblina de la noche, con un nuevo conductor atrapado en su maldición, buscando al siguiente pasajero. Y quizás, la próxima vez que tomes un taxi de madrugada, sea tu turno. El taxi avanzaba por calles cada vez más oscuras, como si el mundo real estuviera quedando atrás. Javier sintió su cuerpo entumecido, su reflejo en el retrovisor era cada vez más ajeno. Se estaba convirtiendo en parte del taxi. La mujer en el asiento trasero lo observaba con una sonrisa fría. «No tarda en aparecer», dijo. «¿Quién?», logró murmurar Javier con dificultad. Ella señaló con un dedo huesudo hacia adelante. La carretera se volvió difusa, como si atravesaran un túnel de sombras. Y entonces lo vi. Una figura de pie bajo un farol titilante. Un hombre vestido con un traje viejo, con la piel grisácea y ojos oscuros. El primer pasajero. David, o lo que quedaba de él, salió de la penumbra y se acercó al taxi. Pero esta vez, él no subió. En cambio, abrió la puerta del conductor. «Tu turno ha terminado», susurró. Javier sintió una presión en el pecho, como si algo invisible lo arrancara de su cuerpo. Intentó aferrarse al volante, pero fue inútil. Una fuerza lo sacó del asiento y lo empujó al asiento trasero. Sus manos ya no tocaban el volante. Sus pies ya no sentían los pedales. Él ya no era el conductor. En su lugar, la mujer se sentó al volante y sonriendo. «Así funciona la maldición», susurró. «Uno conduce, el otro espera, hasta el próximo pasajero». El taxi arrancó de nuevo, con Javier atrapado en la oscuridad del asiento trasero. Esperando su turno. La historia de aquel taxi negro se convirtió en una leyenda urbana entre los conductores nocturnos. Nadie sabía de dónde aparecía ni a dónde iba, pero muchos aseguraban haberlo visto en las calles más solitarias de la ciudad, con el motor encendido y la luz trasera parpadeando. Los taxistas hablaban en susurros sobre Javier, el último desaparecido, y David, el conductor anterior. Pero nadie quería investigar demasiado, por miedo a que el taxi los eligiera a ellos. Hasta que alguien lo hizo. Raúl, un joven que trabajaba en una aplicación de transporte, decidió desafiar la historia. Si había un taxi fantasma en la ciudad, él quería verlo con sus propios ojos. Una noche, después de recibir una cancelación en un barrio solitario, lo vio. El taxi negro, estacionado en la esquina. Encendido del motor. Sin conductor a la vista. Raúl sintió un escalofrío, pero su curiosidad era más fuerte. Se acercó lentamente, antes de pensarlo dos veces, abrió la puerta del conductor y se sentó. Un olor a quemado y tierra húmeda lo envolvió. Miró el tablero, el taxi estaba encendido, pero el tanque marcaba vacío. La radio chisporroteó. Un sonido estático llenó el auto. Raúl tragó saliva. Iba a salir del auto cuando la pantalla del taxímetro se ilumina sola. Una dirección apareció en rojo. Último viaje. El motor rugió y el volante se movió solo. Raúl intentó abrir la puerta, pero estaba bloqueada. El taxi comenzó a moverse. «No, no puede ser real», susurró. El retrovisor se oscureció y una figura apareció reflejada en él. «Javier». «Bienvenido», susurró con una sonrisa vacía. «Ahora te toca a ti conducir». El taxi aceleró y se perdió en la neblina. Desde aquella noche, la historia siguió repitiéndose. Cada cierto tiempo, alguien desaparece, y un nuevo taxi sin conductor aparece en la ciudad. Si ves un taxi negro sin chofer, no abras la puerta. Porque si lo haces, estarás condenado a tomar. Raúl sintió como el taxi lo devoraba. No había otra forma de describirlo. Su cuerpo se volvió pesado, como si la misma oscuridad del vehículo lo estaba absorbiendo. El motor rugía, pero él no pisaba el acelerador. El taxi se manejaba solo. La carretera se volvió borrosa. Las luces de la ciudad se desvanecieron en la distancia, y pronto todo fue oscuridad.
Solo el reflejo de Javier en el espejo retrovisor seguía presente, observándolo con esa sonrisa fría. No tiene que ser así, murmuró Raúl, intentando resistirse. Javier inclinó la cabeza. Eso pensé yo también. Pensé que podía escapar. Pero el taxi siempre elige a alguien más. Raúl trató de moverse, pero su cuerpo no respondía. Estaba atado al asiento sin cuerdas, atrapado en un destino que no entendía. El taxi frenó de golpe. Frente a él, en medio de la nada, había una estación de servicio abandonada. El único foco titilante iluminaba la entrada, donde una figura esperaba. Raúl sintió que su piel se erizaría. Alguien estaba allí. Las puertas del taxi se desbloquearon. Era su turno de bajar. Pero Raúl hizo lo impensado. Agarró el volante con todas sus fuerzas y giró. «No voy a ser parte de esto», gritó. El taxi tembló. Por primera vez, el auto perdió el control. Javier frunció el ceño, como si nunca antes hubiera visto a alguien desafiar la maldición. «No puedes cambiarlo», susurró. Raúl ignoró el miedo y pisó el freno con todas sus fuerzas. El mundo se estremeció. Un rugido sobrenatural sacudió el auto. La radio explotó en estática, las luces parpadearon, y luego, el silencio. Cuando abrió los ojos, estaba de pie en la carretera. El taxi había desaparecido. Raúl respiró con dificultad. ¿Lo había logrado? ¿Había escapado? Pero cuando miró a su alrededor, su sangre se heló. Estaba frente a una parada de taxis. Un hombre vestido con un uniforme viejo lo miraba desde un banco. Raúl tragó saliva. ¿Necesitas un taxi?, preguntó el hombre con voz profunda. Las luces de un auto se encendieron detrás de él. Raúl se giró lentamente, y vio el taxi negro esperándolo. No se había escapado. El taxi siempre encontró la manera de completar su viaje. Raúl miró fijamente al taxi negro que estaba estacionado frente a él. El aire se volvió pesado, y el viento soplaba con una fuerza extraña, como si la misma atmósfera lo estuviera empujando hacia el vehículo. El taxi no lo dejaría ir. La puerta del auto se abrió lentamente. Como si lo estuvieran invitando a entrar. Raúl sintió el peso de la mirada del hombre del banco, pero no podía apartarse de la puerta abierta. Algo dentro de él le decía que si no subía, nunca tendría paz. Algo le decía que el viaje nunca terminaría. Con una mezcla de miedo y resignación, dio un paso adelante. La puerta se cerró de golpe detrás de él. Dentro, el aire estaba denso, pero cálido. El asiento trasero parecía vacío, aunque no podía ver bien. El taxi arrancó con un suave rugido, y el paisaje comenzó a desvanecerse, como si estuvieran cruzando un portal entre mundos. Raúl intentó mirarse en el espejo retrovisor, pero en lugar de su reflejo, vio algo que lo paralizó de terror. La figura de Javier estaba allí, sonriendo, pero su rostro no tenía piel. ¿Qué está pasando?, preguntó Raúl, su voz quebrada por el miedo. Javier levantó la mano y señaló hacia adelante, donde apareció una nueva figura en la niebla. Era él mismo. Raúl no podía creer lo que veía. Su propio reflejo, una versión cadavérica de sí mismo, caminaba hacia el taxi, como si esperara ser recogido. No puede ser, susurró, sintiendo como el terror le llenaba los pulmones. La voz de Javier resonó en su mente. Lo entendiste tarde, Raúl. Este viaje no termina. El taxi sigue buscando, y siempre encontrará a alguien más para continuar el ciclo. El taxi aceleró, y en el asiento trasero, su versión cadavérica subió al auto, sentándose a su lado con una calma espeluznante. Su rostro, desfigurado por el paso del tiempo, sonriendo con ojos vacíos. Raúl intentó gritar, pero no podía. La oscuridad lo envolvía por completo. El auto giró en una curva pronunciada, y en un parpadeo, ya no estaba en el camino. El paisaje había desaparecido. Solo quedaba la neblina. Esto no es real, pensó, pero incluso sus pensamientos se desvanecerían. El taxi se detuvo, y la figura que había estado caminando hacia él se subió también. Una nueva alma.
Y con la puerta cerrada, el taxi se desvaneció en la oscuridad. Al día siguiente, los taxistas notaron algo extraño: el taxi negro, de nuevo estacionado en la esquina más oscura de la ciudad, con la puerta trasera abierta. Nadie lo vio llegar, y nadie lo vio partir. Pero aquellos que pasaban cerca decían haber escuchado una conversación en el interior, un susurro constante, como si varias voces estuvieran pidiendo un último destino. Nadie se acercó, porque sabían lo que había dentro. Y sabía que nunca se saldría. Después de tantos viajes, tantas desapariciones y leyendas contadas entre susurros en la oscuridad, el taxi negro desapareció por completo. Nadie volvió a verlo, pero las historias sobre él persistieron, retumbando en las mentes de quienes aún recordaban el miedo. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, las luces de los taxis comunes parpadeaban de manera extraña, como si la ciudad misma se negara a olvidar. Pero, con el tiempo, la ciudad siguió su curso. Los taxis regresaban a ser vehículos comunes, las calles se llenaban de vida, y las leyendas comenzaron a desvanecerse. A pesar de todo, había algo en el aire que seguía inquietando a aquellos que trabajaban de noche, especialmente a los más nuevos. Un joven llamado Carlos, que había comenzado a trabajar como taxista tras escuchar rumores sobre el taxi negro, pensó que esas historias no eran más que mitos. Decidió enfrentar la oscuridad con Valentina y hacer un turno nocturno. La ciudad estaba tranquila, como siempre. Nadie sospechaba que esa noche algo cambiaría. Carlos vio en la esquina, a lo lejos, una luz roja parpadeando en la oscuridad. Algo en su interior le dijo que debía ignorarlo, pero la curiosidad lo empujó a acercarse. Un taxi negro lo esperaba, estación justo donde la ciudad se desvanecía en las sombras. No había conductor a la vista. Solo el sonido lejano del motor, que parecía susurrarle: «Sube». Sin pensarlo, Carlos abrió la puerta y se subió al asiento del conductor. El motor rugió, las luces del auto se encendieron, y como si de una fuerza invisible se tratase, el vehículo comenzó a moverse por su cuenta, con Carlos atrapado al volante. Fue entonces cuando lo entendió todo. El taxi negro no se alimentaba de pasajeros. Se alimentaba de las almas. Aquellas que una vez fueron conducidas y que ahora nunca descansarían. El retrovisor reflejaba su rostro, pero no era el suyo. Era una versión cadavérica de sí mismo, como si algo lo estuviera reclamando. Carlos miró hacia el asiento trasero, esperando ver algo. Y, como había sucedido antes, apareció Javier. No dijo nada. Simplemente lo vi, esa sonrisa vacía de quien ya no tiene esperanza ni libertad. La ciudad ya no era la misma. El taxi negro había vuelto, y con él, la maldición que nunca se detuvo. El taxímetro comenzó a marcar una dirección, pero no de esta tierra. No había vuelta atrás. Carlos cerró los ojos un momento, y cuando los abrió de nuevo, ya no estaba en el taxi. Estaba solo en una estación desierta, mirando la figura de un hombre con ojos vacíos, como si lo estuviera esperando. Era el mismo ciclo, el mismo destino. Y así, la ciudad siguió su curso, ajena a la terrible verdad que acechaba en las sombras. Si alguna vez tomas un taxi a altas horas de la noche, recuerda esto: no todos los vehículos te llevan a un destino conocido. Algunos te llevan a un lugar del que nunca podrás regresar. Y así concluye nuestra historia, pero recuerda, el taxi negro siempre estará esperando en las sombras. La maldición nunca termina. Si alguna vez ves una luz roja parpadeando en la distancia, piénsalo 2 veces antes de acercarte. Nunca se sabe quién podría ser el siguiente pasajero. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más relatos oscuros. Nos vemos en la próxima, si te atreves.